Hola, buenas tardes a todos. Vamos a ver que el vídeo se... Aquí. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a estos encuentros de vídeos en directo desde la página psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo. También retransmitiendo en las páginas Mejor Hablar y Psicoanalista Las Palmas, y también en el grupo Taller Espejo de Paciencia. Bueno, a todos los que me ven, bienvenidos a este espacio de los miércoles. Y deseando que hayan pasado unas felices vacaciones. Retomamos los vídeos después de las vacaciones de verano. Empezamos esta andadura todos los miércoles de 5 a 5 y media aproximadamente de la tarde, hora canaria y hora española, para acercarnos a los textos y los temas del psicoanálisis. Hoy vamos a hablar, ya saben que si quieren pueden hacer sus preguntas y las contestamos en directo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la amnesia infantil. La amnesia infantil es un fenómeno, podríamos decir, del cual Freud va a estudiar o se va a detener en estudiar este fenómeno, que ya antes de Freud ya había otros investigadores que habían observado esta peculiar amnesia infantil, que hace referencia. Hola Karina, buenas tardes. Un saludo, bienvenida desde Uruguay. Un saludo para ti y para todo Uruguay, Karina. Espero que estén bien por ahí. Espero que estén bien. Bueno, estamos con la amnesia infantil. Entonces, es verdad que ya antes de Freud ya se habían interesado por este fenómeno, pero a Freud le llama la atención la poca importancia que se le da al fenómeno de la amnesia infantil. ¿En qué consistiría la amnesia infantil? Consistiría en no tener recuerdos desde el adulto, no tener recuerdos de los primeros años de nuestra infancia. Apenas tener recuerdos, en general, es un fenómeno que en general nos ocurre a todos, donde apenas tenemos recuerdos de los primeros años de nuestra infancia. No es hasta los 4, 5, 6, incluso 7 años que no tenemos... Hola, buenas tardes, Daci. Seguimos aprendiendo. Muy bien, Daci, bienvenida a este espacio ahora después del verano aquí en esta parte del hemisferio. Vale, ustedes están ahí, pues creo que en el otoño, si no me confundo, creo. Bueno, de cualquier manera, bienvenida. Entonces, como decía, sería la imposibilidad de evocar recuerdos o de tener recuerdos de los primeros años infantiles. Si ustedes hacen el ejercicio de recordar o de tratar de evocar recuerdos de los primeros años infantiles, es probable que les vengan en general, ¿no? Que les vengan algunos flashes o algunas imágenes, pero un recuerdo como tal concatenado no va a ser hasta más tarde que lo tengamos, ¿no? Y a Freud le llama la atención especialmente porque él dice que en los niños, ¿no?, capaces ya, ¿no?, con 4, 5, incluso 6 años, los niños en estas edades ya son capaces de bastantes funciones psíquicas que han adquirido en su desarrollo, ¿no? También han tenido vivencias o han sentido emociones tan potentes, por ejemplo, como los celos, ¿no? Como hemos visto en muchos de los vídeos que hemos ido haciendo todos los miércoles, ¿no? Ese primer enamoramiento del niño, esos primeros celos, esa hostilidad, ¿no? Es decir, siendo capaz de tan intensas emociones y también de procesos psíquicos, pues ya con cierta importancia o superiores, a él le extraña que sin embargo el niño
no tengan la capacidad de, o no se hayan conservado recuerdos de esos primeros años, ¿no? Y por eso Freud le interesa la amnesia infantil y trata de darle una explicación a este fenómeno, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho, me interesé un poco por este tema y por traérselos a ustedes hoy en el vídeo de hoy, primero porque es un tema que me encuentro en diferentes textos de Freud, me encuentro el tema de la amnesia infantil. Y también por otro lado porque últimamente, no sé por qué, pero me habían llegado por diferentes sitios, por blog o por diferentes entradas o artículos, este tema, la amnesia infantil, tratando artículos o entradas en blog sobre la amnesia infantil. Entonces los he leído desde un punto de vista psicológico o neurológico y me llamó la atención prácticamente ninguno de todos esos artículos que leí, que fueron unos cuantos, prácticamente ninguno hacía mención a Freud, pese a que Freud dedica y explica este fenómeno. Y entonces pues he querido traerles algunas de las explicaciones que estos artículos y que posiblemente la psicología o la ciencia hoy en día da, ¿no? Para luego hablarles de lo que Freud dice sobre la amnesia infantil, ¿no? Entonces las principales teorías que nos encontramos son o bien la hipótesis lingüística, ¿no? Donde nos dice que la amnesia es debido a la falta de codificación inadecuada debido a la ausencia o falta de desarrollo del lenguaje, ¿no? Como el niño todavía no ha adquirido la capacidad del lenguaje en su totalidad, la memoria iría asociada a este fenómeno, ¿no? La memoria, o en este caso la amnesia, el olvido, ¿no? Iría asociada a este fenómeno, ¿no? No teniendo capacidad de recordar por no tener todavía la habilitación del lenguaje finalizada. Bueno, esta teoría podría a lo mejor explicar el primer y el segundo año de vida, pero ya no podría explicar esta amnesia infantil en los años de vida un poco posteriores, 3, 4, 5 años, donde ya el niño ha adquirido el lenguaje, ¿no? Otra teoría, la teoría neurológica. Tenemos que decir que desde la ciencia hoy en día no se ha encontrado todavía una explicación que dé cuenta de este fenómeno, ¿no? Hay diferentes teorías e hipótesis, pero no hay un fenómeno que dé cuenta como tal de la amnesia infantil. Las teorías neurológicas, bueno, pues nos hablan de la inmadurez del cerebro y concretamente de la inmadurez del hipocampo, ¿no? de una de las zonas del cerebro que se encarga de memorizar, ¿no? Bueno, y en tercer lugar, la tercera teoría que vi en estos artículos era que no estaba constituido el yo, ¿no? Que al no estar constituido el yo y no tener el niño todavía una identidad, esto provocaría podría ser causante de no tener recuerdos antes de la constitución del yo. Bueno, ¿qué nos dice Freud sobre la amnesia infantil? Nos dice cosas muy interesantes. ¿No? Que como digo lo tratan diferentes textos. Lo trata, por ejemplo, en 3 ensayos sobre una teoría sexual y lo trata en psicopatología de la vida cotidiana y en recuerdos encubridores, exactamente, en esos 3 textos. Además, es importante decir que él se refiere a la amnesia infantil desde el adulto, ¿vale? El adulto no tiene recuerdos de su primera infancia, pero amnesia infantil desde el adulto, ¿no? Vale. Entonces él se pregunta, ¿por qué razón, no? Si el niño ya tiene capacidad en esos momentos de su vida de otros desarrollos intelectuales, incluso superiores, y tiene también la capacidad de vivir emociones intensamente, ¿por qué permanece tan retrasada nuestra memoria, ¿no? En la adquisición de las funciones cognitivas o
o psíquicas, ¿por qué permanece tan retrasada la memoria, ¿no? Dice, sin embargo, lo que nos encontramos es que las impresiones olvidadas, no por haber sido olvidadas, no han dejado una honda huella, ¿no? Que hayan sido olvidadas, dice Freud, no quiere decir que no hayan dejado una honda huella en el sujeto. De hecho, conforme a todos los vídeos que venimos viendo, sabemos que lo que ocurre en el sujeto en los primeros años infantiles es determinante psíquicamente en su vida futura. Entonces, si esto, ¿no? Si es determinante, quiere decir que ha dejado una huella anémica en el sujeto. Entonces, que no recuerde, que tenga amnesia infantil, no quiere decir que el sujeto no haya sido capaz, no quiere decir que no esté en el aparato, no quiere decir que el sujeto no haya retenido nada de estos años infantiles tan importantes, ¿no? Solo que, nos va a decir Freud, estos sucesos han sido olvidados o más concretamente han sido reprimidos. Pregúntenme si tienen cualquier duda, ¿vale? Es decir, que Freud ya va a introducir un elemento distinto a estas teorías que venimos hablando, teorías actuales, algunas no tan actuales, ¿vale? La teoría neurológica ya se manejaba en la época de Freud, ¿no? La inmadurez del cerebro. Es decir, que no es que haya una inmadurez del cerebro, no es que el sujeto no sea capaz de la función intelectual de la memoria, ¿no? Solo que aquello que ha tenido, aquello que tuvo una importancia determinada en el sujeto, ha sido reprimido, ha sido olvidado, pero ha quedado como huella anémica. Se ha quedado como huella anémica y ya nos habla de una memoria, ¿no? Ya nos habla de una capacidad del sujeto para memorizar, más allá de que luego no lo recuerde, o más allá de que luego observemos o demos cuenta del fenómeno de la amnesia infantil. Entonces, por lo tanto, no puede existir esta real desaparición de las impresiones infantiles. No es que yo no recuerdo porque en mí no quedaron huellas de todos estos sucesos vividos, que a veces incluso en nuestros padres nos pueden llegar a decir, bueno, pero ¿y no recuerdas aquella rabieta que te cogiste cuando tenías tal edad, que te pusiste rojo porque no te compramos o no te subimos a los trenecitos o a los cochitos estos de las atracciones? Y uno no recuerda nada de ello, ¿no? Sin embargo, que no lo recuerde no quiere decir que hayan desaparecido esas impresiones infantiles. Están ahí, solo que reprimidas. Están ahí, no me sale la palabra, en una condición de reprimida, pero están, ¿no? En una condición de reprimida, pero están. Vale. Dice, además, nos dice Freud, dice, la amnesia infantil debe tratarse de una amnesia análoga a la amnesia histérica. La histeria, como sabemos, es una de las estructuras psíquicas y también de las estructuras patológicas que cursa con sintomatología orgánica, sintomatología física, con síntomas en el cuerpo, que tienen un origen psíquico. La histérica no recuerda el origen de su sintomatología, no recuerda de dónde provienen esas sintomatologías que en un momento determinado de su vida aparece en la edad adulta, ¿no? Entonces, a esa amnesia histérica es la que Freud ve análoga la amnesia infantil análoga a la amnesia histérica, ¿no? La histérica padece en su cuerpo de la sintomatología, pero no recuerda el origen, el trauma que dio lugar a esa sintomatología. Vale.
Buenas tardes, David Fernando Illescas. En esto Freud habla en los tipos de neurona, pasadera e impasadera. Efectivamente, en proyecto de una psicología para... proyecto de una psicología para neurólogos, un texto de Freud, no recuerdo ahora la fecha, Freud va a tratar de dar una consistencia neurológica a todos los descubrimientos que venía haciendo, ¿no? Ya venía haciendo una serie de descubrimientos, entre los que había descubierto pues el fenómeno histérico, había descubierto el fenómeno de la represión, y él trata de dar en este texto él trata de buscar unos elementos fisiológicos que den cuenta de lo que está descubriendo a nivel psíquico. Sin embargo, luego, aunque es un texto muy importante, y él va a diferenciar las neuronas, pasadera y impasadera, bueno, en mi traducción tiene otro nombre que ahora no recuerdo, pero bueno, como depende de la traducción de las obras de Freud, no era pasadera y impasadera, bueno, son varios tipos de neuronas, ¿no? Sin embargo, luego Freud abandona este intento de neurologizar lo psíquico, ¿no? Lo abandona. Sin embargo, es un texto muy importante que en la formación de los psicoanalistas leemos en profundidad, pese a que es un texto fisiológico, ¿no? Vale. Karina dice, esa información expresada por los padres, familia, un sujeto durante años pueden formar recuerdos inducidos. Efectivamente, eso va a crear lo que Freud denominó los recuerdos encubridores. Es decir, aquellos recuerdos, ¿no? Porque dice Freud, ¿no? Muchas veces podemos tener recuerdos infantiles, a veces datados con épocas posteriores, ¿no? A veces datados con épocas, a veces datados con épocas posteriores, donde el sujeto puede incluso elaborar un recuerdo infantil. Sin embargo, Freud nos viene a decir en el texto Recuerdos encubridores que todo recuerdo infantil es un recuerdo encubridor. ¿Qué quiere decir esto? Que todo recuerdo infantil realmente, al final viene a decir que todo recuerdo de cualquier clase, infantil o no infantil, es un recuerdo encubridor. ¿En qué sentido? En que lo vivido nunca va a ser lo memorizado, va a haber siempre un salto. Todo aquello que recordamos, que hemos vivido, no va a ser realmente lo que vivimos. Porque además, en la elaboración del recuerdo, igual que cuando relatamos un sueño, también hay una serie de fenómenos que tratan de dar al recuerdo una consistencia, ¿no? Poniendo partes, ¿no? Poniendo como vivencias temas ya elaborados, es decir, cosas propias, adjudicaciones propias, no de la vivencia, sino pueden ser fantasías, pueden ser deseos, pueden ser cosas incluso que nos contaron, que pasaron, ¿no? Y todo eso lo elaboramos como un recuerdo. Mira, luego, si nos da tiempo, voy a leerles 2 recuerdos que nos trae Freud de ejemplo, para que vean esto que estamos hablando de recuerdo encubridor, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Es decir, que los recuerdos siempre van a ser encubridores, siempre van a tener un nódulo de verdad. Cualquier recuerdo, igual que el sueño, siempre van a tener un nódulo de verdad. Siempre hay algo en ese recuerdo que tiene que ver con algo importante del sujeto. Solo que lo que llega en forma de recuerdo toma una forma disfrazada, desplazada, ¿no? En ese sentido, lo que preguntaba Karina. Buenos días, Yaneper Parra desde México. Bueno, saludos a México, a Yaneper y a todo México desde aquí, desde Gran Canaria, de las Islas Canarias, desde España. Bienvenida, Yaneper.
Estamos hablando de una similitud a un sueño infantil. Me imagino que te refieres a esto de los recuerdos encubridores, no un sueño infantil, porque es que los sueños infantiles son bastante más exactos que los sueños de adulto, sino los sueños de adulto. Los sueños de adulto tienen un trabajo de elaboración sobre el sueño soñado. Una cosa es el sueño soñado y otra cosa es el sueño contado. Hay un salto importante y sí que tiene que ver con la evocación del recuerdo, ¿no? Cuando yo digo, tengo este recuerdo, ¿no? Es como si dijéramos, anoche soñé y elaborar el sueño, ¿no? Y contar el sueño. Efectivamente, sí, sí. Vaya. Dice Karina, me refiero a que podemos desarrollar un trauma, un síntoma, por una elaboración de un recuerdo que no es cierto. En ese caso el psicoanálisis ayuda a darse cuenta, a que podemos desarrollar, gracias a ti Fernando, David Fernando, me refiero a que podemos desarrollar un trauma, un síntoma por una elaboración de un recuerdo. A ver, una elaboración de un recuerdo. El síntoma se origina a nivel inconsciente, Karina, no a nivel consciente. El recuerdo como el síntoma, como el sueño, son productos del inconsciente. ¿Vale? Lo que llega a la conciencia es o en forma de síntoma y hago un TOC, por ejemplo, tengo una compulsión o una obsesión, o si hablamos de la histeria, tengo un tic, ¿no? En forma de recuerdo, yo recuerdo que de pequeña mi madre me cogió y fuimos a tal sitio en forma de recuerdo, en forma de sueño, ¿no? Son diferentes productos del inconsciente. Entonces, más bien es lo contrario, el síntoma aparece por la amnesia, por el olvido más que por el recuerdo, ¿no? Porque si la histérica pudiera recordar, si la histeria pudiera recordar, pudiera poner palabras a aquello que le ocurrió, no sería necesario, no hubiera derivado en un síntoma, no sería necesario el síntoma. Es por eso que en la labor analítica lo que se trata es de suprimir las lagunas del recuerdo, ¿no? Precisamente aquello que lleva a la histérica a no recordar, por ejemplo, el origen de la sintomatología, ¿no? El trauma vivido o los traumas vividos, es en la labor analítica donde en la asociación libre una de las cosas que persigue es suprimir las lagunas del recuerdo, favorecer el recuerdo, también favorecer el recuerdo infantil, que también es uno de los en las sesiones psicoanalíticas, ok Karina, perfecto, ahora entendí, en las sesiones analíticas también se trabaja con los recuerdos de los pacientes, ¿no? Entonces hablábamos de represión, ¿no? Él entonces habla de amnesia infantil como un fenómeno de la represión infantil. Pero, ¿por qué el niño no quiere saber? ¿Por qué el niño reprime la sexualidad? Perdón, ya adelanté la respuesta. ¿Qué es lo que el niño reprime? ¿Por qué el niño no quiere saber nada de sus primeros años infantiles? Pues Freud lo que nos viene a decir que lo que reprime va a ser la vida sexual infantil, que por extensión va a terminar reprimiendo la vida infantil, los recuerdos infantiles, ¿no? Va a terminar reprimiendo y por lo tanto olvidando las vivencias infantiles. Si nos retrotraemos vídeos atrás, en el vídeo de la sexualidad infantil,
que invito a todos a verlo, hablábamos de las diferentes manifestaciones de la sexualidad infantil en las distintas etapas, ¿no? Desde el nacimiento, y precisamente hablábamos hasta los 4, 5 años de vida, 6 años de vida, justo cuando, hasta que empiezan nuestros primeros recuerdos de nuestra infancia, donde decíamos que después de esta actividad sexual que tiene el niño desde el nacimiento hasta los 4 o 5 años de vida, que es cuando no me sale la palabra, el complejo de Edipo, cuando se dilucida el complejo de Edipo, ¿no? Cuando se pasa por el complejo de Edipo, el niño ha tenido diferentes manifestaciones, ¿no? Para luego entrar en la etapa de latencia, que la etapa de latencia no va a ser más que la represión de la sexualidad, ¿no? La etapa de latencia, que va en torno a los 5 años de vida hasta los 11, 12 años, hasta el comienzo de la pubertad. El niño, que hasta ese momento estaba interesado, tenía manifestaciones de su sexualidad, a partir de la etapa de latencia es como si la sexualidad hubiera desaparecido, que dice Freud que no es que haya desaparecido, pero es como si hubiera desaparecido, y es cuando empiezan en el niño otros intereses, ¿no? Más sociales, más intelectuales, ¿no? Precisamente esta etapa de latencia es como si condenara o reprimiera todo aquello sobre la vida sexual infantil y por ende toda la vida infantil, ¿no? De tal manera que podríamos decir que esta etapa de latencia ayudaría a contribuir a esta amnesia infantil que tendríamos luego en nuestra edad adulta, ¿no? ¿Y por qué el niño no quiere saber nada de la sexualidad infantil? Se pueden preguntar. A ver, lanzo la pregunta por si alguien quiere contestar. ¿Por qué el niño puede no querer a nivel inconsciente, ¿no? ¿Por qué puede mandar a la represión la sexualidad infantil? A ver si hay alguien que se anima a una respuesta. Jonathan, buen día. Esta represión sexual infantil se debe a una opción voluntaria del niño, a una castración de un adulto. Muy bien, ¿vale? Ahora lo vamos a explicar, Jonathan. Ahora lo vamos a explicar. Ahora lo vamos a explicar, no te lo explico ya. Es constitutiva. La represión sexual es constitutiva del sujeto. Por el desarrollo psicosexual aparece la etapa de latencia, ¿no? Y en esa etapa de latencia la sexualidad es como si la sexualidad quedara olvidada, reprimida, ¿no? Para dar paso a otra etapa en el desarrollo psicosexual del niño. Entonces, forma parte, no es ni voluntario ni no voluntario, forma parte del desarrollo psicosexual, ¿no? Por supuesto, una educación más represora reprimirá, ¿no? El mecanismo es la represión, pero provocará una represión mayor que podrá tener consecuencias perdurables en la edad adulta, ¿no? Vale, a la pregunta que hacía David responde, por el tabú social. Vale, realmente la sexualidad infantil está condenada a ser reprimida. Primero está condenada a fracasar, la sexualidad infantil. ¿Por qué está condenada a fracasar? Porque es la sexualidad, ¿no? Si nos situamos en el complejo de Edipo, es la sexualidad con un objeto ya sexual, ¿no? Dirigida hacia principalmente los progenitores o sus subrogados, pero en un cuerpo de niño, ¿no? El niño ya siente inclinación sexual, siente una inclinación amorosa y hostil también hacia esas primeras figuras amorosas y hostiles, sin embargo en un cuerpo no preparado para la función sexual reproductora como la va a conocer después en la etapa de la pubertad. Por lo tanto, la sexualidad infantil está
condenada a fracasar, a tomar, a derivar en otras formas de expresarse. Es por eso que está condenada a reprimirse, ¿Por qué también? Porque el sujeto tampoco quiere saber nada de esos primeros objetos que fueron incestuosos, es decir, prohibidos, es decir, por tabú social, efectivamente, no quiere saber nada de esos objetos incestuosos, ¿no? El incesto es una de las prohibiciones más antiguas y más universales que existen, ¿no? Y no solo por el incesto, sino tampoco quiere saber nada de esas primeras manifestaciones hostiles hacia también las figuras parentales, amorosas, hacia las que primero dirigimos nuestras inclinaciones eróticas y amorosas, ¿no? Entonces, esas serían las razones de esta represión de la sexualidad infantil y por ende de esta amnesia infantil. O sea, Freud viene a explicar la amnesia infantil como un fenómeno de la represión de la vida sexual infantil y, por extensión, de la vida infantil, ¿no? Vale, pregunta Jonathan. Entiendo la etiología de la represión sexual del niño nace en el complejo de Edipo. Sí, al final del complejo de Edipo. ¿Vale? Al final del complejo de Edipo, esa sexualidad, ¿no? Las manifestaciones de su sexualidad irían desapareciendo para dar paso a esa etapa de latencia, ¿no? Donde la sexualidad es reprimida, ¿no? Y la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero dice que la sexualidad adulta es la sexualidad infantil a costa de ser reprimida. Esa es la sexualidad adulta. La sexualidad infantil a condición de ser reprimida. De hecho, la sexualidad de lo que trata el analizando en su análisis es de la sexualidad infantil. Siempre está hablando de la sexualidad infantil. Pero de la sexualidad infantil desde la edad adulta, no de lo que vivió el niño o no vivió el niño, ¿no? Eso no le interesa tanto al psicoanálisis. Vale, y terminamos con esta última pregunta de Karina. La represión religiosa a temprana edad afecta para el desarrollo natural de esa sexualidad. Claro, habría una represión constitutiva del sujeto psíquico, que es esta de la que estamos hablando, ¿no? La que constituye el sujeto psíquico, y luego habría una represión que viene de fuera, ¿no? Y que es verdad que normalmente suelen llevar a cabo o encarnar los padres o los subrogados, ¿no? Son los que reprimen la sexualidad en el niño, reprimen sus manifestaciones sexuales, ¿no? Esta represión exterior también va a tener como cualquier suceso, ¿no? Exterior o interior, ¿no? Cualquier suceso puede tener un efecto en la vida sexual, no del niño, en la vida sexual del adulto, ¿no? Puede tener, ¿no? No necesariamente quiere decir que vaya a tener, pero puede tener. Y por ejemplo una educación muy rigurosa, muy religiosa, de coartar mucho las manifestaciones sexuales, o ya no solo sexuales en el sentido genital, sino la investigación sexual, por ejemplo, ¿no? Toda la investigación sexual que el niño inicia precisamente en esta etapa del complejo de Edipo, ¿no? Y reprimir exacerbadamente toda esta investigación sexual puede conllevar consigo en la edad adulta ¿cómo se dice? La ignorancia, por decirlo, ¿no? El afán investigador de todo niño puede quedar reprimido de tal manera que un adulto puede llegar a convertirse, por ejemplo, en una persona que desconoce, ¿no?
Que no tiene afán investigador, que todo lo que le dicen se lo cree sin investigar por sí mismo lo que le dicen, ¿no? O sea, que puede derivar en una situación como esta, ¿no? Dice Jonathan Maldonado, un gusto volverte a tener en estas charlas muy instructivas. Gracias. Gracias a ti, Jonathan. Gracias a todos los que han estado en este vídeo y a todos los que nos escuchan o nos ven también en diferido, porque ahora el vídeo quedará colgado en la página de psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo y en el canal de YouTube Pino Lorenzo. Y les animo a que compartan estos vídeos, porque si somos más, somos mejores. Entonces, si les ha parecido interesante, compartan para que otros también pues tengan estos, les lleguen estos conocimientos, les lleguen estos, más que conocimientos, saberes del psicoanálisis. Bueno, vamos terminando ya por hoy y nos despedimos. Qué interesante, muchas gracias. Gracias a ti, Karina. Gracias a ti. Y también interesante lo hacen las preguntas de ustedes. El psicoanálisis es muy interesante, la verdad. La verdad. Seguimos el próximo miércoles con más temas dentro del psicoanálisis. Bueno, hasta la próxima. Chao.